Listo. Bueno, buenas tardes, gracias a todos por venir. Junto a Macarena Iralde les damos la bienvenida a esta presentación de la publicación Tópica número 30. Tópica es una publicación que empezó a salir en el año 90. Al principio salía como revista y se vendía en kioscos. Se vendía en las facultades, librerías especializadas y en las avenidas, Santa Fe, Callao, Entre Ríos. Por unos años no la hice y retomé el proyecto en el 2014, que empezó a salir en formato revista-libro. Y de esa época hasta acá hice unos 26, 27 números, con una periodicidad de al menos 2, 3 números anuales. Ha participado mucha gente, me ha dado muchas satisfacciones, y también la posibilidad de, hay gente que nunca escribió y tiene la posibilidad de participar en estos libros. Junto a Macarena, ella me acompaña hace unos años, oficia como coordinadora de edición, ella me ayuda a leer todos los textos, hace algunas correcciones, hace las contratapas y los prólogos, siempre de una manera súper profesional. Les cuento quién es Macarena Iralde. Ella es psicóloga, psicoanalista de la UBA, diplomada en estudios de género en la UTN, certificada en la escuela cursiva Penguin Random House Group, editorial Como se publica un libro. Su formación de posgrado ha transcurrido en espacios públicos y privados. Se dedica a la atención clínica y a la investigación del psicoanálisis, a sus lazos con la narrativa, el género y otros discursos, habitando espacios de formación. Y es directora y compiladora en 3 colecciones que yo edito. Bueno, Maca. Bueno, gracias por esa Valores. presentación. Qué linda. ¿Querés que lea la contratapa? Sí. Bueno, un placer primero a los autores leer el libro, hermoso, hermosos los textos, maravillosa la conjunción. Bueno, en un tema que podría parecer insondable, los autores de las páginas que encontrarán a continuación han realizado un recorrido propio de ser leído y que da ocasión a nuevas preguntas, de las mejores, las que tientan al deseo como apuesta a continuar la investigación. Si durante todo un lapso uno ha vivido dentro de una cultura determinada y por eso se empeñó a menudo en explorar sus orígenes y su ruta de desarrollo, en algún momento lo tentará dirigir la mirada en la otra dirección y preguntarse por el destino lejano que aguarda esa cultura y las mudanzas que está llamado a transitar. Pero pronto notará que varios factores restan valor de antemano o semejante indagación, ante todo porque son muy pocas las personas capaces de abarcar panorámicamente la fábrica de las cosas humanas en todas sus ramificaciones. Sigmund Freud, El porvenir de una ilusión. Nada mejor que la pluma de Sigmund Freud para dar introducción a lo que será sin dudas una lectura panorámica sobre los fenómenos que interpelan a la educación y el psicoanálisis en comunidad. Bueno, ahora los autores, ¿no? Y bueno, siguiendo el orden del índice, le doy la palabra a la licenciada María Eugenia Rubio. Ella es licenciada en Psicología de la UBA, psicóloga, psicoanalista, supervisora, escritora, miembro del Fórum Infancias, coordinadora de Giro, Asistencia y Formación en Salud Mental. Adelante, María Eugenia. Hola, bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por estar acá, por compartir este momento. Acordamos entre todos ser breves, así que voy a, por primera vez en mi vida creo, no ser rebelde y ser breve. Y me puse a pensar qué decir respecto de mi participación en el libro. Algunos de ustedes saben que hace bastantes años me estoy dedicando a estudiar los efectos de las tecnologías de la información y la comunicación en la subjetividad. Creo que gracias a ciertas disciplinas como la sociología, la antropología, la filosofía, incluso las artes,
sabemos que hay, o que puede describirse, o que ellas interpretan que hay un sujeto de la época. La pregunta que me hago desde el psicoanálisis, y un poco siguiendo a Silvia Bleichmar, es si esto es pertinente también para nuestra disciplina. Si se trata de producción de nueva subjetividad o de realmente cambios en la constitución subjetiva. Y ese es mi desafío como psicoanalista y sobre todo como psicoanalista que trabaja con niños y adolescentes, es decir, sujetos en vías de constitución. Quienes nacimos en el milenio pasado somos híbridos entre el mundo analógico y el digital. Y la coexistencia de estos dos marcos de referencia bascula en nosotros entre antagonismos y coincidencias, generando tensiones y conflictos, pero siempre generando efectos. Cuando Freud hace 100 años, el año que viene van a ser 100 años, esto lo hemos conversado con Ricardo, escribía El yo y el ello y nos presentaba su segunda teoría de la mente, concebía el psiquismo conformado por 3 instancias psíquicas, el ello, el yo y el superyo, y una cuarta instancia, ya no psíquica, pero que se amalgamaba y constituía psiquismo, que era la realidad. Pues bien, a esa realidad de hace 100 años, a ese mundo material que Freud describió hace 100 años, desde el 2000 a esta parte tenemos que agregarle otra dimensión, otra realidad, un mundo virtual, una realidad virtual, que si bien se parece, no es un fiel reflejo de la realidad material. Pero esta realidad virtual también se amalgama y también está moldeando psiquismo. Los chicos y los adolescentes están expuestos de manera masiva y muy temprana a este tipo de influencias, a este mundo virtual. Y está junto con nosotros, con las personas de carne y hueso, criando y tal vez creando sujetos. Esa es mi disyuntiva en cuanto al psicoanálisis. ¿Qué pasa con el mundo digital y la educación? No se van a enterar por mí, ya esto lo saben, que los algoritmos imperantes en el mundo digital utilizan el sesgo de confirmación para captar nuestro interés. Que lo que se compra y se vende de manera virtual es nuestro tiempo, es nuestra atención. Y para eso nos muestran mucho de lo que nos gusta, de lo que nos identifica, de lo que nos pertenece, y nos privan, nos amputan de todo aquello que podría desinteresarnos y correr la mirada de la pantallita. Y que con la educación sabemos que el derecho a la educación es el derecho a acceder a las cosas del mundo, para conocerlas, pero también para transformarlas y transformarse y crear un mundo distinto. Entonces, las tecnologías de la información y la comunicación, desde la educación, utilizadas como herramientas, lo que proponen es un movimiento a contracorriente del algoritmo. Plantean estimular el pensamiento crítico seleccionando información que desafíe, que se desconozca, que proponga reales conflictos cognitivos que son los que sabemos que motorizan cualquier aprendizaje. Y entre estas 3 grandes, tres grandes dimensiones entre el psicoanálisis, entre la educación y las tecnologías, es que yo planteo, o me tocó escribir este capítulo que les presento ante ustedes, porque las tecnologías pueden hacer estallar vínculos, pueden hacer estallar instituciones y pueden estallar saberes si subestimamos el potencial que tienen, el potencial inflamable, altamente inflamable que tienen. Y para que esto no suceda, necesitamos contemplarlas como variables, a ser pensadas porque ya están en nuestra vida. El mundo digital es una realidad, vino para quedarse, y el tema es qué vamos a hacer con este mundo digital, qué posición ética, qué posición política vamos a adquirir como sujetos
para hacerlo entrar con responsabilidad en la intersección de las disciplinas en las cuales nos vamos a desempeñar. Bueno, hasta ahí. Yo quiero agregar algo acerca de María Eugenia Rubio. Pueden seguirla en TikTok, que hace unos videos bárbaros, súper esclarecedores. Es una muy buena comunicadora. Y en Me Instagram también, interesa supongo. en Instagram y en TikTok, sí, porque nada, me gusta aflojar tornillos desde adentro. No soy una enunciadora desde afuera, me gusta meterme y aflojar tornillos desde adentro y me parece que eso es así. Sí, me comunico por las redes, hago lo que puedo. Payaseo un poco, uso el humor para decir cosas que quiero decir también, porque a veces con humor entran un poco mejor. Una influencer. Anti-influencer. Bueno, ahora le damos lugar a Mauro Nahuel Gross y Juan Rafael Cosi, o Cochi, no sé cómo querés que te diga. Ellos son de Córdoba y han presentado un artículo súper interesante que se llama, ya les digo, La transferencia, un modo de hacer con lo imposible de la educación. Y el artículo de María Eugenia se llama Quien esté libre de pecado, que arroje su primer posteo. Bueno, Mauro Nahuel Gross, licenciado en Psicología, maestrando en Teoría Psicoanalítica Lacaniana por la Universidad Nacional de Córdoba, docente de la Universidad Siglo XXI, Universidad Nacional de Jujuy y Universidad Provincial de Córdoba, autor de diversos artículos con referato en revistas nacionales e internacionales, capítulos de libros y congresos. Preside la Fundación Enjambre, espacio de formación, difusión y atención psicológica. Realiza atención clínica en la ciudad de Córdoba, capital. Juan Rafael Cosi, profesor y licenciado en Psicología por la Universidad Nacional de Córdoba, pasante practicante en el equipo de salud mental del Centro de Día Red Sierras Chicas, miembro del equipo de desarrollo del ciclo de cine y psicoanálisis, el cual forma parte del programa de extensión Psicoanálisis y Discursos. Bueno, adelante, chicos, chiques. ¿Están por ahí? ¿Hola? ¿Mauro? Hola, hola, ¿me escuchan ahí? Sí, te escuchamos. Bien. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, a todas, a todos. Gracias, Ricardo, por el espacio, Macarena. Bueno, este texto, nuestra participación junto a Rafael, que ahí esperamos que active el micrófono cuando pueda. Bueno, surge de una conversación, de un tiempo de trabajo juntos, y en líneas generales, ¿no? Lo que nosotros nos hemos planteado y hemos intentado plasmar, de alguna manera es utilizando, ¿no? Como principales autores, por supuesto Freud y su malestar en la cultura, Cordier, Bleichmar, es intentar arribar, digamos, a la dificultad, primero a una cuestión estructural, ¿no? Que identificamos como la dificultad en la educación, que menciona Freud y otros autores, en tanto que es, bueno, imposible educar. Entonces, un poco la primera parte del texto habla de ese desarrollo, y luego vamos sumando, ¿no? La idea de Bleichmar, que recién también me gustó lo que planteaba la licenciada María Eugenia, ¿no? Esta cuestión como de incorporar, ¿no? Lo coyuntural o lo actual, bueno, pensando, ¿no? en palabras de quizás más de, no tanto de Bleichmar, sino más de Freire, ¿no? de las condiciones concretas, ¿no? de existencia. Bueno, cómo a esas dificultades que decíamos estructurales se suman también otras cuestiones más de lo real, ¿no? de lo práctico. Entonces, frente a eso, bueno, cómo mediante la transferencia y la apuesta que hacemos en tanto despojarnos de lo imaginario, ¿no? Una transferencia más bien como el hecho de la transmisión de algo más simbólico, hacer uso, ¿no? de ella para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Como una manera de salvar, ¿no? esa dificultad.
Bueno, básicamente esa es la propuesta, la idea. La verdad que fue también todo un desafío el hecho de la escritura a 4 manos, como se dice ahora en la PC, lo cual, bueno, fue una experiencia muy, muy linda. Así que bueno, le doy la palabra a Rafael. Buenas, disculpen, se me había conectado el Zoom. Sí, bueno, un poco la idea del artículo era, como comentaba ahí Mauro, recuperar esta problematización que hace el psicoanálisis acerca de la educación como imposible, entendiendo que ahí no hay ningún tipo de técnica que nos dé la suficiente garantía como para manejarnos con cautela, sino que más bien estamos como liberados al encuentro de lo contingente y del saber hacer con eso contingente que está ahí. Así que bueno, un poco lo que planteábamos en el texto es que la transferencia mediante un uso estratégico como soporte y sostén simbólico puede servir para que esos procesos de aprendizaje educativos que en apariencia parecen un imposible se vuelvan posibles desde ese lugar. Y bueno, para plantear esas cuestiones también hemos tenido en cuenta algunas acontecimientos o características propias de nuestra época que han sido mencionadas ya, que tienen que ver un poco con el advenimiento de una influencia técnica y científica sobre casi todas las áreas de la vida, pero también con los lineamientos que esa técnica y esa ciencia plantean sobre justamente las áreas de la vida o la vida misma, digamos. Es decir, sobre las nuevas formas de vida que están generando esta ciencia y esta técnica, o podría decir estas estrategias geopolíticas, digamos. Así que bueno, el planteamiento iba por ese lado, digamos, por tener en cuenta estas cuestiones y bueno, pensar si ese uso de la transferencia para resolver un poco la imposibilidad de la educación puede contribuir también a solventar un poco el malestar sobrante que señalaba Silvio Leite. Bueno, en síntesis un poco ha sido ese el planteo. Bueno, gracias. Bueno, ahora le doy la palabra a la doctora Hilda Katz. Su artículo se llama Psicoanálisis y Educación, fronteras complejas en permanente interacción. La doctora Katz es escritora y artista plástica, doctora en psicología, PhD de El Salvador, miembro de la Asociación Psicoanalítica Argentina, miembro titular en función didáctica de la APA y de la FEPAL, y de la Asociación Psicoanalítica Internacional IPA. Continúa. Especialista en niños y adolescentes, profesora titular invitada de universidades nacionales e internacionales, profesora de seminarios de la Asociación Psicoanalítica Argentina, artista visual y escritora. Coordinadora de espacios de investigación de la APA, Beyond y Post-Beyond, y del capítulo Cómo nos cambia un mundo que cambia de la APA, entre otros muchos títulos. Con Hilda, desde hace 3 años, editamos una colección de 7 volúmenes, más su libro de la tesis, y seguiremos publicando hasta el año 20.044, calculo. Porque ella produce mucho y la tengo trabajando. Bueno, habla mi amiga y autora estrella Hilda Katz.
Uy, ¿cómo hago ahora? No, pusiste muy alta la vara. Yo siempre le digo, trabajando para Richard, ¿no? Me dice, hola, se me ocurrió tal cosa. Ah, qué bueno, trabajando para Richard, ¿no? Entonces, bueno, yo ante todo quiero agradecer este espacio, quiero agradecer este lugar, quiero agradecer el ofrecimiento que hizo Ricardo Vergara, ¿no? Respecto al tema de la educación y el psicoanálisis y la educación. Al principio yo pensaba, bueno, pero ¿cómo será? ¿O es otra cosa más? Y ahora que los escuchaba, que vine escuchando a los que presentaron hasta ahora, ¿no? Realmente me emocionó escucharlos, porque cada uno aportaba miradas, ¿no? Vértices muy esclarecedores de lo que estamos viviendo. Y entonces pensé, qué suerte que estoy acá, que los estoy escuchando, que algo voy a decir, lo que pensaba decir no lo voy a decir, sino me quería sumar un poco a lo que venían realmente diciendo, ¿no? Y me hicieron acordar a algo que Ricardo ya sabe que yo lo escribí y que lo vuelvo a escribir, que yo hace muchos años estaba en un congreso, etcétera, y vi un graffiti, creo que era en la Universidad de Berkeley, que decía, por falta de interés, el futuro ha sido cancelado. Me pareció terrible, ¿no? Ese graffiti escrito por gente joven, ¿no? Por falta de interés el futuro. Y yo quedé impactadísima con ese graffiti. Y eso fue, a mi entender, lo que captó mi atención y fue como un hilo rojo, un disparador que sostiene este itinerario de escritos, ¿no? Durante la pandemia y la pospandemia, y que realmente lo que aspiran es a recrear y sostener el interés por el futuro, lo porvenir del porvenir. Y en eso te agradezco mucho, Ricardo, lo que contribuiste a eso que había quedado así suelto en mi mente, porque fue hace muchos años, y que de pronto apareció y reapareció en la posibilidad de escribir en tus libros, de escribir en mi serie, que empezó con los tatuajes, pero realmente esta frase para mí fue como un tatuaje emocional, ¿no? Que me pulsaba a pensar qué es lo que se puede hacer con esa desesperanza, con ese tremendo desencanto, ¿no? Y cuando los escuchaba, sentí que el futuro no ha sido cancelado, ¿no? Que estamos todos reunidos acá y cada uno aportando lo suyo para justamente no cancelar el futuro. Evidentemente la pandemia también fue un disparador donde había dos posibilidades, ¿no? O estar en un estado de desesperación o pasar a un estado que yo llamé de esperanza, ¿no? De esperación, mejor dicho, esperar, de esperación y sostenerla, para llegar a un estado de esperanza. Y poder transmitirlo, poder contarlo, poder transmitirlo a los otros, poder armar redes, poder armar los tendederos de la peste. Clorindo Testa hizo una exposición en 1979 y después la recreó en 2011, que se llama Los tendederos de la peste, y se refiere a la peste que arrasó con su pueblo de origen, en Italia, que venía del siglo XIII, ¿no? O sea que son todos ramazones de la misma peste que se viene repitiendo, y que había arrasado con todo el pueblo de sus antecesores. Y entonces él dijo, la gente lavó su ropa, pero las marcas de lo sufrido, de las pérdidas, del dolor, seguían en sus rostros. Entonces hizo una exposición que eran todos cuadros, telas colgadas de cuerdas de soga para colgar la ropa, y esos tendederos
de alguna forma me llamaron a extender, a armar redes que de alguna manera tendieran vínculos, también a entendernos, extendernos, seguir armando esos tendederos donde pudiésemos contar la historia y que no quedase como un agujero, un vacío, sin ninguna importancia, porque realmente esa apocalíptica y darwinista pandemia de COVID-19 que vivimos y que no estamos del todo seguros, pero parece que, digamos, la estamos atravesando, nos enfrentó a un cruce entre dos eras, ¿no? Esos cruces entre dos eras que también lo dice Hermann Hesse en El lobo estepario, en el año 1927, si no me equivoco, que también venían de la Primera Guerra Mundial, venían de la gripe mal llamada española, que arrasó con 50 millones de vidas, venían, digamos, de situaciones de muchísimo hambre, resentimiento, sentimientos de venganza y de carencia en Europa, lo cual no es casual. Creó Hitler en 1920, exactamente a la salida de la Primera Guerra Mundial y de la gripe española, creó el partido nazi. Y en el medio de todo ese caos, también escribe Hermann Hesse, de encontrarse entre dos eras. Un mundo que ya fue y un mundo que no saben cómo será, y que no tiene ningún ascenso, ¿no? Es decir, no hay ascenso como para guiarse. Y ahí Freud escribe Psicología de las Masas y Análisis del Yo. Dice que no hay ninguna, de alguna manera, resumiendo, como que no hay diferencia entre la psicología individual y la psicología social, que están en absoluta interacción. Y él escribe y apunta a la esperanza que el psicoanálisis se haga cada vez más intuitivo y más simple, que el psicoanálisis llegue a las capas sociales más carenciadas, para que a los hombres no los digamos, destruya el alcohol, a las mujeres no las quiebre las decepciones, y los niños tengan que caer en la brutalidad o en la neurosis. Y eso lo pide Freud. Es decir, es un deseo, es su esperanza, ¿no? En el psicoanálisis venidero. Y también dice que el psicoanálisis no es igual con todas las patologías o con todos los casos, que él mismo va cambiando, y hay algunos momentos que él es como docente, dice la palabra docente, en algunos casos que hay mucha confusión, y en otros no, pero siempre no poniéndose y no colocándose en el lugar del ideal, sino para que cada uno encuentre su propio camino, ¿no? Y entonces aparece ahí cierta interrelación muy importante entre el psicoanálisis y la educación, que para mí, algunos saben, Mirta que me conoce, sabe que me encanta la docencia y que cuido mucho, digamos, lo que se llama la docencia y los maestros, el valor de los maestros, ¿no? Y entonces, de alguna manera, nos encontramos ahora con lo que yo llamo una pandemia mental, y también una parapandemia que nos sigue atenazando a las sociedades, las instituciones, la familia, cuyas consecuencias vivimos en todos los órdenes de la vida. Yo digo parapandemia para referirme a los daños colaterales que ha dejado la pandemia. Por ejemplo, las consecuencias se ven en la baja notable de educación en todo el mundo. Hilda, se corta, Hilda, se corta. ¿Se corta? Ay, qué macana. Debo debo tener mala conexión. Sí, y andar redondeando, por favor. Bueno, listo. Y quería traer, bueno, el tema de los 25 millones de niños que no tienen las vacunas requeridas, por lo cual se espera un resurgimiento de esas enfermedades que estaban controladas. Y también, refiriendo a lo que estábamos hablando, la cantidad de suicidios en gente joven. En este momento, en Londres,
hay un caso de una joven, Molly Russell, que dio mucho que hablar, que hizo varios intentos de suicidio y se descubrió que poseía una serie de perfiles falsos en las redes sociales donde se conectaba con sitios de depresión, de ansiedad y de suicidio. Por supuesto que terminó suicidándose, porque como decía María Eugenia, los algoritmos en que se basa la inteligencia artificial le proveían esos sitios, porque puede decirse, y ellos llaman que fue tragada por las redes sociales. Sabemos que hay otros motivos para eso, que tienen que ver, pero el hecho es que los padres y la corte en Londres están pidiendo que los directivos de Google, Instagram y otras redes, Twitter, se responsabilicen y vayan a declarar por el daño que infligen. O sea que los algoritmos de la inteligencia artificial que hablaba María Eugenia, lo que se ocupan es de captar al público, pero no tienen la capacidad de controlar la toxicidad de los espacios que inducen. Y esa misma situación va para todas las patologías, las anorexias que se reúnen, los cortes, las adicciones y demás patologías de suma actualidad, donde la intervención y la interrelación del psicoanálisis con la educación, ya sea que venga del grupo familiar, que venga de las instituciones, es tremendamente importante, ¿no? Sumándome a lo que venía trayendo María Eugenia y los otros que hablaron, ¿verdad? O sea que es la desidia en el ejercicio de las funciones docentes o las funciones parentales deficitarias o inexistentes, dan pie a un fanatismo de cualquier naturaleza, ¿no? Que está implementado mediante ideologías extremas y que realmente puede dañar mucho ese futuro al cual me estoy refiriendo. En ese sentido, creo y te agradezco, Ricardo, este emprendimiento tuyo, este entusiasmo de hacer un espacio especial para psicoanálisis y educación. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Hilda. Y bueno, seguid trabajando para mí. Bueno, yo hice un per saltum en el orden y ahora le doy la palabra a Jorge Garaventa. Su artículo se llama Apichonar la escuela. Pichón. Jorge Garaventa, licenciado en Psicología, diplomado en Prevención y Tratamiento de la Violencia, coordinador del área de victimología del Instituto de Estudios e Investigación en Psicología Jurídica y Derechos Humanos, capacitador y supervisor institucional, miembro de ABBA y FEPRA, coautor de más de 20 libros, varios en mi editorial, como El malestar en las escuelas, de conflictos y vulneración de derechos del escenario escolar, compilado por Mirta Iwan, y el psicoanálisis cruces con otras disciplinas. Le agradezco siempre su amabilidad y su generosidad por compartir con el universo todo lo que sabe. Bueno, bienvenido, Jorge, que nos conocemos hace mucho tiempo. Estás muteado, Jorge. Estás muteado. Bueno, en realidad son los Jorges, porque estás en dos. Exactamente, en uno para poder dar testimonio gráfico del encuentro. Bueno, no, decía que primero que nada, agradecidísimo Ricardo por la generosidad de ahora y de hace 30 años cuando me hacías descuentos en los libros y me regalabas alguno que otro cuando te compraba 2 o 3. Así que bueno, nada, son muchos años de tránsito en conjunto. Algún día escribiremos sobre los pasillos de las instituciones, que tiene lo suyo también, ¿no? Bueno, este artículo que publicamos en este libro empieza a nacer yo creo que en 1973, por ahí, cuando
cuando se dan tres cuestiones increíbles. Una, que logro conocer a Paulo Freire cuando viene a dar una conferencia en Argentina. Tengo algún contacto indirecto como público, aclaro, con Enrique Pichón Rivière, a quien tuve además el tremendo placer de poder ver en aquella maravillosa clase que dio en la Facultad de Psicología apenas unas semanitas antes de que la dictadura la cerrara, en la cátedra del desaparecido Luis Gillo Tosi, aspectos psicológicos de la psicología y de lo social, creo que se llamaba la materia. Y por esos tiempos, además, trabajando como docente inclusivo en las escuelas de González Catán en alfabetización de adultos. Un plan que lanzó la DINEA y que duró realmente poco tiempo. Bueno, ahí, esto fue lo que no es mío ese teléfono. Ahí fue donde me parece que el grueso de lo que publico en Apichonar la Escuela toma forma, y después, claro, en tantos años fue dándole otros perfiles. A lo que apuntó fundamentalmente el artículo fue a rescatar el abrazo entre el psicoanálisis y la educación, que fue un abrazo temprano, ¿no? Porque siempre se toma y se toma además, aclaro, con muy buen criterio, la frase de Freud sobre la educación imposible, y por eso saludo el artículo de los compañeros cordobeses, porque muchas veces queda por fuera la cuestión de que a partir de ese dicho y después en muchas otras intervenciones, Freud manifiesta su preocupación por la educación, de la misma manera que hace críticas furibundas a la educación como institución. De hecho, en algunos artículos lo pone como una de las instituciones represivas, ¿no? Es de ahí, desde donde Erich Fromm toma la cuestión de ideología y aparatos ideológicos del Estado, ¿no? Y donde incluye a la escuela en esos aparatos ideológicos. Me parece que eso es una cuestión importantísima que hay que rescatar, ¿no? Y los otros autores que yo rescato, autores y autoras, son Melanie Klein, y esta cuestión de el subrayar la importancia del juego en la educación. Esto yo lo nombro acá por arriba en función de los 5 minutos, pero lo subrayo bastante en el libro. Anna Freud, que con otra postura diferente, más educativa que psicoanalítica, también aboga por este abrazo entre la educación y el psicoanálisis. Después vienen los aportes más conocidos de Arminda Verasturi. No casualmente, Arminda Verasturi toma el tema del juego y Pichón Rivière denuncia la represión del juego en las escuelas. Esto es un dato fundamental para entender la educación y para entender las relaciones con el psicoanálisis, ¿no? La cuestión de esta denuncia un poco callada de Pichón Rivière. Y finalmente,
imposible soslayar los aportes de Silvia Bleichmann, ¿no? Cuando Silvia Bleichmann toma de la educación la cuestión de la transmisión de contenidos, y Silvia Bleichmann dice, basta de priorizar, ¿no? Qué bueno sería que se escuchara hoy en Ciudad de Buenos Aires. Basta de priorizar la transmisión de contenidos. En realidad, la escuela lo que necesita es la transmisión de valores. Si no hay valores, la transmisión de los contenidos cobra una importancia absolutamente secundaria, ¿no? Bueno, y después de eso, el resto del artículo hace eje en el importantísimo aporte, yo creo que todavía no aplicado en su plenitud, que hace Pichon-Rivière a la teoría del aprendizaje, ¿no? Esta cuestión de cuando establece las trabas que lo anímico instala en el proceso de aprendizaje, cuando habla del objeto, de los obstáculos epistemofílicos y la cuestión de la resistencia al cambio, la cuestión de los contenidos nuevos y los procesos de ansiedad que estos desarrollan. Es decir, Pichon hace una serie de aportes que, si se toman en su plenitud, pueden llegar a revolucionar la escuela primaria, secundaria y aún la universitaria. Porque los grupos operativos y todo lo que tiene que ver con el ECRO, el esquema conceptual, referencial y operativo, digamos, conllevan una concepción revolucionaria, pero que lamentablemente ni siquiera en la Facultad de Psicología se aplica. Esto venía en ese camino, ¿no? Yo pensaba el domingo, cuando veía alarmado esta cuestión del triunfo del neofascismo en Italia, ¿no? El fascismo en Argentina paró este proceso de transformación. En la Facultad de Psicología, recuerden que fue fundamental cuando el fascista, el autodenominado además fascista, Iván Isevich, como rector de la Universidad de Buenos Aires, decide, una de sus primeras medidas, cerrar la Facultad de Psicología a partir de los contenidos ideológicos. Desde ese momento hasta hoy hemos luchado muchísimo, pero la Facultad de Psicología todavía no ha logrado retomar aquella impronta transformadora que venía trayendo en el 73, 74 y un pedacito del 75. Bueno, algunas de estas cosas son las que trato de transmitir en el humilde artículo. Un abrazo y gracias. Y un placer los compañeros y compañeras que me han tocado en el índice y en el desarrollo de esta hermosa obra. Gracias. Gracias, Jorge. Y vos, acerca de eso que dijiste, que algún día tendríamos que hablar de los hospitales y de los pasillos, hace poco me pidieron que me defina una capacitación de marketing, entonces usé 5 palabras para poner en el WhatsApp y definirme, y puse librero de hospital devenido en editor, que es un poco mi recorrido. Bueno, les doy el lugar de hablar, siguiendo el orden, a Mirta Iwan. Su artículo se llama El malestar de los docentes en tiempos de pandemia. Y la querida Mirta Iwan, que presenta su libro, el primero, que se llama El malestar en las escuelas, el próximo 5 de octubre a las 20 horas en el Facebook de APA, a todos invitados porque es abierto, especialista en niños y adolescentes, profesora titular invitada de universidades nacionales e internacionales.
profesora de seminarios de la Asociación Psicoanalítica Argentina. No, perdón, eso es otra cosa, perdón. Mirta Igual, licenciada en Ciencias de Educación de la UBA y psicóloga social de la Escuela de Pichon Rivière, psicopedagoga clínica con orientación en psicoanálisis de niños y adolescentes, formada en la observación psicoanalítica de bebés, cofundadora y directora de la Escuela Infantil Mi Grupito, Dirección General de Enseñanza Privada, Secretaría de Educación de Cava, ex profesora de cátedra en UBA, Instituto de Formación. Y con Mirta hicimos 3 libros, que ahora ella les va a hablar bien los títulos, y es muy trabajadora, es muy responsable, sabe mucho y tiene la capacidad de transmitir conceptos complejos de una manera muy fácil. Bueno, adelante Mirta, querida. Bueno, muchas gracias. Y bueno, también me siento un poco como Hilda. Pusiste la vara muy alta y uno ahora un poco se asusta, ¿no? Pero bueno, gracias. Gracias por la presentación, gracias por la invitación a escribir en este libro con tan valiosos autores. Realmente es un ejercicio de aprendizaje, realmente leer a cada uno de ellos y a sus planteos. Recién hablaba Jorge Garaventa de Pichon y de sus aportes, ¿verdad?, tan importantes a la educación a través de sus trabajos con los grupos operativos. Y me hizo acordar a un taller que yo daba en la Facultad de Derecho, para la formación docente de los abogados. Los abogados que pretenden o quieren devenir docentes tienen que hacer una instancia de formación, ¿verdad? Y ahí dábamos psicología social para docentes, donde justamente presentábamos las técnicas del grupo operativo y la distribución de roles dentro de un grupo y la importancia del docente como líder de ese grupo, el líder de la tarea, el líder del saber, y realmente resultaba muy, muy interesante. Y creo que sí, que esos aportes podrían hacer cambios tan necesarios en la educación de hoy, donde, digamos, tendríamos que retomar esos principios. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Jorge. En realidad, de acuerdo con todo lo que se viene diciendo porque en este encuentro, porque realmente es muy valioso. Bueno, yo escribí sobre el malestar de los docentes en pandemia. ¿Y qué me llevó a escribir este artículo? Me llevó justamente, nuevamente, volviendo a Pichon, la práctica, ese unir, ¿no? El sentir, el pensar y el hacer. Yo durante la pandemia, yo y otros compañeros del Fórum Infancias, realizamos conversatorios con docentes durante todo el 2020 y 2021. ¿Cómo nació esta idea? Bueno, nosotros teníamos previsto hacer talleres con docentes a través también de UTE, de la Unión de Trabajadores de la Educación, que justamente nuclea a la mayoría de los docentes de Capital Federal. Y la idea era trabajar en talleres sobre el tema de la patologización y la medicalización de las infancias. Cuando estábamos en plena organización, surge la pandemia. Y entonces nos quedamos sin las escuelas físicas, nos quedamos paralizados, si se quiere, por un breve momento, hasta que inmediatamente pensamos
en que teníamos que acompañar esta situación con los docentes, pero para escucharlos, fundamentalmente poder escucharlos, porque pensábamos que realmente había sido un cambio tan abrupto, tan disruptivo, que implicaría esto en cada uno de los docentes, de quedarse, entre comillas, sin la escuela, sin el aula, sin sus alumnos, sin poder, sin esas voces, sin esos intercambios cara a cara. Pensemos que muchos docentes no manejaban la tecnología, inclusive muchos no disponían de aparatos tecnológicos, sino simplemente de un teléfono celular. Y tener que repensar toda esa situación tan compleja que se da en un aula, porque es sumamente complejo todo lo que en un aula acontece. Tener que recrearlo a través de una pequeña pantalla de un celular, era todo un cambio realmente que iba a mover las bases mismas de la situación de enseñanza-aprendizaje. Y es ahí donde pensamos y recordamos también las enseñanzas de Pichón, que trabajaba en situaciones de emergencia, y de ahí surgieron los grupos operativos, de una situación de emergencia en el hospital, donde frente a la huelga de los enfermeros, Pichón se queda solo, siendo el director del hospital de enfermos mentales, y crea estos grupos operativos con los enfermos que podían trabajar. Comenzó a recrear esa situación cotidiana de asistencia y observó que al tener cada uno de estos enfermos una tarea para realizar, un grupo con el cual intercambiar al final del día sobre lo realizado y planificar la experiencia al día siguiente, comenzaron a mejorar rápidamente. Entonces, pensamos nosotros también en recrear esas situaciones con los docentes para salir de ese impacto. Y los invitamos y los convocamos justamente con estas ideas de Pichón. Les proponíamos reunirnos en conversatorios, porque en tiempos de incertidumbre y desesperanza es imprescindible gestar proyectos colectivos donde planificar la esperanza junto a otros. Y así conformamos esos conversatorios. Pensábamos formar 3 o 4 grupos de 10 docentes, 12 docentes cada uno, para podernos escuchar, acompañarnos y también sentirnos acompañadas y acompañados, porque nosotros también estábamos impactados frente a tanta muerte y frente a tanta incertidumbre. Y de pronto teníamos 15 grupos que, coordinados por profesionales del fórum, nos reuníamos todos los sábados con los docentes y las docentes. Empezamos con los docentes de capital y luego se sumaron docentes de provincia y luego de otras provincias, y hasta tuvimos pedidos para participar de docentes de México, que estaban trabajando en Estados Unidos y se sentían muy solos y desesperados, y realmente pasó a ser esta una experiencia riquísima que se llevó a cabo durante todo el 2020, y a pedido de estos mismos participantes docentes
continuamos con el 2021. Bueno, y de esa experiencia surgió este artículo donde se pone en manifiesto, trato de transmitir el sufrimiento psíquico de los docentes durante la pandemia y frente a la pérdida de su lugar habitual de trabajo. Y les voy a leer brevemente algún aporte de alguna de los participantes que nos hicieron llegar una vez finalizada la experiencia. Dice una docente que participó, llegué a los conversatorios en mayo de 2020, intentando poder saber cómo, por dónde llegar a mis alumnos y a mis alumnas, cómo sostener y mantener lo artesanal de nuestro vínculo del oficio del lazo, aún en pandemia, aún en lo virtual. Así, cada sábado de encuentro, con mate en mano y compu prendida, estaba lista para poder compartir, donar y que me donen escenas, palabras, abrazos virtuales y vínculos. Conocí profesionales increíbles, comprometidas, comprometidos, nos apoyamos, nos escuchamos, nos enlazamos, crecimos, aprendimos, construimos. Si bien territorialmente algunos vivíamos o trabajábamos en lugares muy lejanos, la cercanía de la mirada del otro, de la otra, el reconocimiento y la posibilidad de generar colectivos para garantizar justicia social y sostén a nuestras niñas, niños y adolescentes, nos unió, nos une. La conversación, la bienvenida, la palabra que sirve para el debate, para acompañarnos, reflexionar y sobre todo para ser mejores maestros y maestras. El conversatorio se volvió indispensable para pensar mi práctica en la escuela. La mirada de mis compañeras me iluminaba para poder pensar las escenas escolares que me conmovían. Conmover, conmoverme, conmovernos, eso logró este espacio y también nos abrazó y nos sostuvo cuando el dolor y la herida estaba abierta y teníamos que intentar cicatrizar las pérdidas y dolores de nuestras alumnas y alumnos y sus familias. Bueno, no sé si tengo todavía un tiempito más, Ricardo. No, Mirta, necesito darle la palabra a Valeria Cayón, por favor. Bueno, entonces, cierro, si puedo, con algo que está en el capítulo que escribí y que lo escribí rápidamente a modo de agradecimiento a los docentes y recordé así una cita de Sigmund Freud sobre su maestro Charcot, que nos permite una reflexión sobre el irreemplazable valor del contacto interpersonal que genera la escuela y que a su vez nos permite entender el porqué de esa especie de duelo que docentes y estudiantes estuvieron atravesando. Dijo Freud, y ahí ya terminamos. Dijo Freud de Charcot: cada una de sus conferencias era una pequeña obra maestra de construcción y de composición. La forma era perfecta y causaba tanta impresión que en todo el día uno no podía expulsar de su oído la música
de lo que había pronunciado, ni de su espíritu la idea de lo que había demostrado. Nunca pareció más grande a sus oyentes, sus alumnos, que cuando al dar cuenta lo más fielmente posible de su modo de pensar y al abrirse francamente sobre sus dudas y vacilaciones, había logrado reducir el abismo entre el maestro y el alumno. Sigmund Freud. Nada más, muchas gracias nuevamente a vos y a todos mis compañeros de libro. Bueno, gracias Mirta por tus palabras. Bueno, ahora siguiendo el índice, Valeria Cayón, su artículo se llama Sexualidad y muerte en entornos educativos. Valeria Cayón, psicoanalista, miembro de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, licenciada en Psicología, psicóloga clínica, profesora de Psicología de nivel secundario y superior, actual integrante del Cártel de Dirección de Plataforma Digital y ex integrante del Cártel de Dirección de Red Clínica en la Escuela Freudiana de Buenos Aires. Por la duda, los que no son muy lacanianos, el cártel no es un cártel de drogas, sino que es un grupo de estudio. Coordinadora del grupo de investigación La diferencia de los sexos en el inconsciente y en la civilización en la Escuela Freudiana de Buenos Aires. Adelante, Valeria. Bueno, gracias Ricardo. Primero te quiero agradecer esta oportunidad de participar en este libro, sobre todo con Mirta y con Hilda, que las vengo leyendo hace bastante. Toda la colección de Mirta la vengo leyendo sobre la escuela y realmente la vengo disfrutando, y me viene acompañando en mi trabajo diario, porque yo trabajo como psicóloga, además de ser psicóloga clínica y atender a adolescentes en el consultorio, trabajo como psicóloga en escuelas técnicas de la ciudad de Buenos Aires. Y por eso me interesó trabajar en la cuestión de la sexualidad y la muerte en los llamados entornos educativos. Y hablo de entornos educativos porque considero que hay mucha distancia y diferencia entre lo que podemos llamar educación en nivel inicial y lo que podemos llamar educación en nivel, lo que yo llamo nivel secundario, que en Ciudad de Buenos Aires está dividido en escuelas medias y técnicas. Medias, técnicas, artísticas. Bueno, yo me desempeño como psicóloga del Departamento de Orientación Escolar de Escuelas Técnicas de Cava, y cuando me puse a escribir esto empecé a pensar que la educación cambió tanto desde los 90, que hoy en día todas las escuelas secundarias de la ciudad de Buenos Aires tienen un departamento de orientación escolar que está compuesto por, además de un asesor pedagógico, que es el que lo coordina, está compuesto por psicólogos y psicopedagogos. En los años 90 esto no ocurría. Es decir que los psicólogos son llamados por el entorno educativo y empiezan a ser más necesarios. Sobre todo, lo que yo al menos veo que se presenta generalmente en las escuelas, son problemáticas que tienen que ver, obviamente estoy trabajando en escuela secundaria, ¿no?, con la sexualidad y la muerte, como decían antes también el tema de los suicidios adolescentes, que a veces ocurren como pasajes al acto en la escuela, y el tema de la sexualidad, que no está solamente vinculado con lo que los psicoanalistas venimos trabajando desde siempre, que es la sexualidad infantil y el paso a la pubertad y la sexualidad adolescente, sino que estamos interpelados ahora por las nuevas sexualidades, o las llamadas nuevas sexualidades, no sé si son nuevas realmente, pero estas nuevas sexualidades.
En el artículo yo lo que intenté contar y lo que intenté precisar como un abordaje introductorio, porque digamos que es un pequeño resumen de algunas temáticas que pueden ser profundizadas en muchos otros artículos, es primero con qué sujeto trabajamos los psicoanalistas que trabajamos en el campo educativo. Por un lado, los educandos son los mismos con los que trabajamos, pero yo acá lo que hago es señalar una diferencia entre lo que es el sujeto con el que trabaja el profesor y el sujeto con el que trabaja el psicoanalista, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, ver también cómo, que es una temática que es la que más me interesa, cómo intervenimos los psicoanalistas en los entornos educativos donde nos demandan, y cuáles son las intervenciones que podemos hacer y cómo las podemos hacer, dado que sabemos que hay distintos planos, ¿no?, de la configuración escolar, y rápidamente podría decir que podemos simplificarlo diciendo que habría una dimensión real, una dimensión imaginaria, una dimensión simbólica, y me parece que el punto se juega en cómo el psicoanalista interviene, desde qué lugar y cómo se posiciona en relación a todos los actores institucionales, no solo a los niños o a los adolescentes o a los púberes, en mi caso trabajo con púberes y adolescentes, sino cómo se posiciona con las problemáticas que van apareciendo, como por ejemplo hoy en día, de lo cual me dedico a contar algunos ejemplos en este artículo. Hoy en día nos encontramos con estas discusiones que hay en relación a los feminismos y al patriarcado. Los centros de estudiantes sabemos que tienen hoy en día una actividad intensa en los colegios. De hecho, estamos atravesando por una crisis y hay algunas escuelas que están tomadas, algunas escuelas secundarias en este momento que están siendo tomadas, y sabemos que también el psicoanálisis resiste en todos lados. Yo siempre digo que en la escuela también resiste, y que muchas veces ni siquiera nosotros sabemos bien qué tenemos que hacer en las escuelas. Y que no debe ser casual que en instituciones de la ciudad de Buenos Aires, como por ejemplo la Escuela de Maestros, que es una de las instituciones que capacita a todos los docentes de la ciudad, no haya capacitaciones para integrantes del Departamento de Orientación Escolar. No creo que sea casualidad, no sé si por ello, con mi defecto de ser psicoanalista, estoy haciendo una lectura, un plus de lectura, pero me parece que no debe ser casual que no los haya, ¿no? De hecho, es como si no existieran los psicólogos y los psicopedagogos, no así los asesores pedagógicos. Con eso se ve que se llevan mejor. Y yo lo que propongo en el artículo es pensar la educación sexual integral como el clivaje o la articulación desde la cual los psicoanalistas podemos intervenir de una forma institucional entre estas problemáticas que tienen que ver con el feminismo y con el patriarcado. Es decir, que nosotros podemos colarnos, digamos, en las intervenciones institucionales que están vinculadas con lo que llamamos educación sexual integral, para poder intervenir desde ese lugar con las problemáticas educativas que hacen a la formación del sujeto o a la constitución subjetiva, como decía antes Eugenia, que tiene que ver con el sujeto que, bueno, a mí no me queda claro si hay otro sujeto en la actualidad, si somos tan distintos a los de antes, pero sí creo que las contingencias son muy distintas a las de antes, pero siguen existiendo los síntomas, los actos fallidos, los sueños. Los alumnos son jóvenes que siguen soñando y que siguen esperanzados, porque cada vez que vemos los centros de estudiantes hacer una marcha
en pro de la defensa de algún derecho, nos queda claro que no está perdida la esperanza, y eso me parece que nos da fuerza para seguir trabajando dentro de la educación. Y la otra cuestión que realmente me interesa mucho y que quizás tengamos la oportunidad en próximas publicaciones de ir trabajando, es algo que yo a veces me pregunto y a veces intuyo, que es que hablamos solo entre nosotros, ¿no? Que a veces los profesores de las escuelas no tienen idea de cómo pueden recurrir al psicólogo psicoanalista de una institución, que los padres no saben cómo recurrir ni saben qué hacemos, y que hay una falta de información acerca de los aportes que el psicoanálisis puede hacer al campo educativo. De hecho, el sujeto no se construye si no es a partir del lazo social, el humano no se hace sujeto civilizado si no es a través del lazo social, que en nuestra cultura ocupa un lugar central la escolarización en relación a esto. Trabajo también en este artículo el concepto de escolarización, no como el mero hecho de ir a la escuela, ¿no? De que un joven vaya a la escuela todos los días, sino como una función que hace a la configuración de lugares de este joven en función de su deseo y en función del deseo del otro. La escolarización no es, o no pasa solamente por ir a la escuela todos los días, sino que pasa por el aprendizaje de lugares, de funciones de este joven en relación a ciertas responsabilidades que empieza a jugar respecto a los otros y a la autoridad en el espacio escolar. Y desde esos lugares es que me parece que el psicoanalista puede intervenir y puede hacer ahí, en la escuela, y que por eso a nosotros como psicólogos de los departamentos de orientación nos toca justamente trabajar con el aspecto socioafectivo de la escuela, ¿no? Como, digamos, con el aspecto académico tiene más trabajo el psicopedagogo, pero nosotros tenemos que encargarnos de lo que es la convivencia dentro de la escuela, que en este momento, con todas las cuestiones en las que no puedo ahondar ahora, pero todo lo vinculado con la sexualidad, no solo del lazo social, sino también de los cambios de género, los cambios de nombre, los nombres muertos que llevan los jóvenes que hacen una transformación de género. Se corta, Valeria. ¿Ahí se sigue cortando? Sí. Valeria se corta. No, ahí se Valeria se corta. Bueno, ¿ahí me escuchás, Mirta, vos? Yo te escucho. Bueno, ok. Igual vamos cortando, así que... vamos redondeando, por favor. Vamos redondeando con esta cuestión que tiene que ver, a mí me parece que fundamentalmente con posibilitar diálogos y informar y divulgar lo que el psicoanálisis puede aportar al campo educativo, que yo creo que es muy desconocido y que se pueden hacer grandes aportes y se puede hacer un trabajo sistemático importante en las escuelas. Bueno, y después espero mayor diálogo en relación a estas cuestiones para que puedan también aportarme con preguntas, ¿no? Y comentarios. Muchas gracias. Gracias, Valeria. Bueno, a continuación le doy la palabra a Andrea Verónica Posadas. El artículo de ella se llama... A vos se te corta, Ricardo. Sí. Andrea Posadas es psicóloga de la UBA, docente especializada en educación primaria, especialización de posgrado. ¿A mí no se me escucha tampoco? Ahora sí. A ver, ¿ahora se me escucha bien? Sí, sí. ¿Hola? Sí, se te escucha, Richard. ¿Se me escucha? Se me estaba quedando sin batería la notebook. Actualización académica. Maldita tecnología.
Actualización académica, juego, ESI, trayectorias educativas, inclusión y diversidad, constitución subjetiva de discapacidad, integrante del dispositivo teórico clínico, violencia, maltrato y abuso sexual infantil, Centro 2, integrante del Foro Infancias e integrantes de equipos interdisciplinarios de educación especial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, adelante, Bueno, Andrea. gracias, Ricardo. ¿Se escucha? ¿Sí? Bueno, cuando estábamos hablando... Perfecto. Escucha perfecto. Bueno, recién que estábamos hablando, se me ocurrieron cosas en relación al título que puse para este escrito, que es, bueno, rescate emotivo, las puertas del psicoanálisis, y pensaba cómo habían aparecido en mí distintas formas de tramitar, digamos, la pandemia y el trabajo en las escuelas, ¿no? Y este rescate emotivo tuvo que ver con la inserción en el Fórum Infancias, el encontrarme y conocer gente como Mirta Iguán, que está ahí, con las que empezamos a hacer los conversatorios, la mesa de psicólogos, que es un espacio mensual que ahora se redujo a un espacio bimestral, o sea, los espacios de escucha e intercambio se reducen, pero fue también un espacio donde poder poner palabra a lo que no tenía explicación, y también artículos en el Centro 2, y bueno, especialmente el espacio, que ya es el quinto espacio, que puedo poner palabra al malestar y a las cuestiones que tienen que ver con la educación y el psicoanálisis, de la mano de Ricardo, así que también le agradezco a él. Entonces, este rescate emotivo no es solamente en función de lo que les pasa a los niños en la escuela, recorrido a través del psicoanálisis, sino lo que uno también va recorriendo en las escuelas y como docente. Bueno, me parece muy importante y muy rico este espacio que hemos construido hoy, de pausa, de encuentro y de escucha, que no es poca cosa, ¿no? En tiempos de acelere, en tiempos de arrasamiento subjetivo, poder encontrarnos con la palabra. Bueno, yo me siento más causada a escribir que a hablar, así que garabateé algunas ideas. Quería contar algo en relación al estilo, que es un estilo bastante singular, que no busqué, sino que él me encontró a mí, no sabía que estaba en mí, y que tuvo que ver con este tiempo de pandemia, ¿no? Antes escribía de otra manera y resultó una manera muy particular. En esa manera entrelazo la música, la poesía, con el psicoanálisis en la escuela. Y no hay otra manera de encontrarme a mí ahí, ¿no? Pero en otra escena, no en la escena del yo y de la lógica formal. Bueno, y entonces este estilo tiene que ver con presentar, hacerle lugar a lo que se presenta, dejarse llevar sin irse, ¿no? En este tiempo de ritmo acelerado, cuando se espera que todo marche y que todo marche igual para todos, encontrarse con la singularidad de la escritura. Mientras pensaba hoy, recordaba un artículo de Pablo Pevsner, que escribió justamente en pandemia y se llamaba Sorpresas, y había una serie de analistas que preguntaban sobre el buen hacer en pandemia con niños que estaban en análisis, en el momento de aislamiento preventivo, y él les respondió que tal vez lo que buscaban en esta buena forma, que él les dijera cómo hacer psicoanálisis con niños en pandemia, que, bueno, que lo que buscaban estaba disponible en ellos mismos como efecto de sus propias lecturas y sus propios análisis, ¿no? O sea que no iba a haber un instructivo para saber un buen hacer psicoanalítico. Entonces, de esto podemos decir que, bueno, la escritura es un efecto, produce efectos y genera efectos. Y entonces
orientada por la causa, la música, el psicoanálisis entrelazados, podemos encontrar en el mismo texto cómo se saludan el Mister, el Indio Solari, con Lacan, Fito Páez con Norma Brunner, Borges y Brailovsky y tantos más. Estos lazos, enlaces y desenlaces son resonares que giran alrededor de algunos significantes que son los que permanentemente están en cuestión ahora en las escuelas, las emociones y el juego, ¿no? Y entonces se desliza el afecto, los efectos, las afectaciones, las emociones, el juego y el jugar. Y entonces la invitación es ir por el lado de la experiencia y no por el lado de la enseñanza, el dar testimonio en vez de rendir cuentas, la invención como hallazgo, y servirse de lo que hay de otra manera, darle lugar a la oportunidad y a la ocasión. Y entonces ahí privilegio el juego y las emociones, y entonces tomo de la página 82 de este escrito un fragmento que dice: estas infancias esperan de los adultos que estemos a su alcance, seamos donadores de tiempo, de juego y disposición al jugar. Y en cuanto a las emociones, recorté proponer la escuela del lazo, acercarse, escucharse, en lo que eso implica: diferencias, incomodidades, dolores, sufrimiento, alegrías. Hacer entrar el conflicto, ¿no? Porque parece como que es mala palabra, ¿no? Es parte de lo inherente al humano. Morar en la palabra, correrse de la gerencia operativa de las emociones. Se impone el mercado que ofrece y tracciona, el mercado de la afectividad y la efectividad. En territorio, yo trabajo en 2 espacios institucionales en el gobierno de la ciudad, en equipos interdisciplinarios, y en el turno mañana recorremos el territorio, ¿no? Vamos a las escuelas comunes a brindar talleres, a acompañar a las maestras de apoyo, como equipo interdisciplinario. Y bueno, recorto una experiencia en un segundo grado, en donde hacemos un juego, y cuando termina el juego, los chicos empiezan a manifestar distintas maneras, digamos, cómo se sintieron después de haber hecho una actividad, y ellos mismos proponen cómo mostrarlo, y no usar emojis de la carita feliz, esto que está pululando por todas las escuelas y que se impone como educación emocional, ¿no? Poder identificar las emociones y después domesticarlas, digo yo, ¿no? Que no es lo mismo que elaborarlas. Y ellos mismos, así como Ana O le había pedido a Freud que se callen, ¿no? Y que la dejen hablar, a Charcot en realidad, y cómo descubre la talking cure, bueno, acá de lo que se trata es de que los niños quieren hacerse un lugar en el decir y ser escuchados, que no es poca cosa, pero tiene que haber un adulto disponible a oír, ¿no? Y cuando se proponen esta gerenciación de las emociones, lo que se intenta es callar. Entonces, digamos, lo que intento escribir en este espacio, es esta posición ética respecto del respeto hacia la palabra del niño, hacer un lugar a lo que le pasa, a lo que lo afecta, a lo que siente, en lugar de acallar. Quiero tomar una hermosa frase de Jerusalínsky. Tuvimos el honor en la mesa de psicólogos del 21 de septiembre, nada menos que el día de la primavera. Se conectó en forma virtual con todos los psicólogos de educación especial del gobierno de la ciudad. Eso es un espacio que también coordino con otras compañeras, es un espacio horizontal que estamos tratando de defender para seguir juntándonos a pensar. Y él nos regaló muchas hermosas ideas, Andrea, pero Andrea, sí, ya es la última, un segundito. ¿Qué sociedad nos espera que en su relación con los objetos se olvida de sus semejantes? Bueno, nada más, gracias. Bueno, le doy la palabra a Mónica Mercadante, es
su artículo es el último que cierra este libro. Mónica, el artículo de Mónica se llama El aprendizaje como territorio de encuentros. Mónica Mercadante es doctora en psicología, PhD de la Universidad de Belgrano, especialista en adolescencia, formada en el Hospital del Niño Ricardo Gutiérrez, coordinó el proyecto jurisdiccional Aprender a Cuidarnos, desde 2003 a 2013, en el Ministerio de Educación, Área Técnica del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, miembro concurrente de APA. Bueno, adelante, Mónica. Bueno, gracias por el espacio, Ricardo, Macarena. Sé que es tarde, así que voy a tratar de ser lo más breve posible. Cuando surgió la oportunidad de participar en este libro, Psicoanálisis y Educación, después de la producción tan rica que tuvimos justamente con la editorial este año, con Mirta, comencé entonces formulándome preguntas un poco anteriores, diría yo, preguntándome qué es el aprendizaje desde el psicoanálisis, en qué consiste la experiencia de aprender que sin duda como tal ocurre y nos transforma. Sin dudas el aprender tiene siempre que ver con una relación, ya que solo es posible en un marco de intercambio intersubjetivo, ¿no? Entre uno y otro, o bien un producto suyo. Desde esta perspectiva defino al aprendizaje como un acto social. Acompaño también un recorrido sobre la situación de crisis que atraviesan en la actualidad las escuelas, con la intención, más que nada, de aportar desde la teoría psicoanalítica los aspectos tanto subjetivos como metapsicológicos que intervienen en el aprendizaje. ¿Cuáles son sus cimientos? ¿Cómo surge la pulsión epistemofílica o el deseo de saber? Sin duda sus orígenes están en las preguntas constitutivas, eso sabemos, ¿no? Que se hace el niño acerca del origen de la vida, de la sexualidad, la duda por lo desconocido que se convierte en, digamos, en todo lo que serían las fases preedípicas, en un gran determinante para que surja, o bien se inhiba, el deseo de saber, el deseo de aprender. Las interacciones con los vínculos primarios comenzarán a vehiculizar estos destinos de la pulsión hasta dar paso a la inquietud intelectual en lo que conocemos como periodo de latencia o posedípico, dando paso a lo que llamamos el pensamiento simbólico, ¿no? Entonces, la manera singular en que cada niño o niña adquiere conocimientos representa y significa el mundo que lo rodea, estará asociado, pero no atado, si no las escuelas perderían mucho parte de su función, a las marcas históricas originadas en la estructura libidinal con los vínculos primarios. Desarrollo también la idea sobre cómo la modalidad cognitiva y la forma de aprender tienen entonces relación con las características personales de cada sujeto, quien busca reencontrarse con situaciones que lo van a conectar con lo placentero y a evitar aquellas situaciones que le producen displacer. Entonces, dicho esto, después trato de adentrarme más en el territorio escolar, que es lo que nos convoca, en lo que serían los aprendizajes formales que se construyen sí en la escuela, donde queda evidenciado que la misión de la misma es hacer del conocimiento un objeto que, digamos, un objetivo que sea capaz de despertar el deseo de aprender. Si hay algo que las escuelas mantienen siempre vigente, es la relación del sujeto con el saber, el cual se construye siempre de manera intersubjetiva. Por eso lo defino como territorio de encuentros, donde las complejidades, por supuesto, impactan en las cuestiones escolares. Para finalizar también, incursión en el concepto de transferencia, que también vi que lo mencionaban algunos colegas, tanto, digamos, extrapolándolo del ámbito psicoanalítico al ámbito pedagógico, donde es necesario visibilizar tanto al alumno como un sujeto individual, con sus historias familiares, sociales, y al maestro como sujeto que piensa y siente en el proceso
también en el proceso de aprendizaje, ¿no? Y no solo como un sujeto epistémico, sino también como un sujeto que transforma y forma parte. Y a modo de conclusión, para ir cerrando, sé que es tarde, también hay que considerar como variable en la calidad del aprendizaje lo que sería lo que denominé disponibilidad psíquica para concretarlo, más que el caudal intelectual o genéticamente heredado o todas las variables, digamos, contextuales que puedan estar ocurriendo en determinado momento histórico y social. Entonces, dicha disponibilidad psíquica revela la existencia del deseo, que seguramente activa y dinamiza los procesos de construcción y de apropiación de los conocimientos. Por eso, entonces, defino el aprendizaje como un territorio de encuentros. Bueno, después la idea es que lean el capítulo, hay una viñeta que ejemplifica un poco todo lo que traté de exponer. Y bueno, prefiero, si hay alguna pregunta o duda, que nos centremos en eso. Perdón por la disfonía. Se te escuchó bien. Bueno, mejor así. Bueno, gracias, Mónica. Bueno, ahora las personas que quieran preguntarle algo a los autores, serán bienvenidas las preguntas. Me está diciendo Hilda Katz que mañana viaja muy temprano a Montevideo. Les mando un saludo a todos. Sí, lamentable, sí. Voy para el Congreso de Psicología de la Universidad de la República y me mandaron un pasaje muy temprano, así que lamento mucho tener que retirarme. Les agradezco a todos y muchas gracias, Ricardo, y también muchas gracias, Macarena, porque antes no te vi. Un gusto. Te agradezco realmente este proyecto, este entusiasmo, y bueno, me tengo que retirar, pero sigo estando de alguna manera con todos. Un abrazo. Lleva libros. Un abrazo, repartí. buen viaje. Sí, llevo libros, sí, llevo. Dale, un beso. Muy bien. Bueno, ¿alguien desea empezar un pequeño meeting de preguntas y respuestas? ¿O ya están todos para ir a cenar y cocinar? No, interesante porque hubo muchas visiones, ¿no? Se abordó el tema desde muchas perspectivas. Eso hace que el libro sea, por supuesto, mucho más rico. Qué silencio. Sí. Algunos se han retirado ya, tal vez por Sí. eso. Hermoso el libro, realmente. Hola. Pude leer divino. Sí, Viviana. Ahí. No puedo. Adelante, Viviana, Sí, te se escuchamos. No, pues me hace cortarlo, porque me hace interferencia. Se escucha, se escucha. Se te escucha. Te escucha, Estás Viviana. muteada en este momento, ahí, Ah. ahí va. Perdón, porque estoy justo manejando, estoy con manos libres, que estoy volviendo a buscar a una de mis hijas. La verdad que sí, que fue muy interesante. Yo no soy psicóloga, soy abogada. Trabajo con temas de defensa del consumidor, o sea, nada que ver con la temática de ustedes, pero tengo 3 hijas adolescentes y me interesa muchísimo todo el tema de la psicología dentro del colegio. Creo que como madre lo vivo con mucha preocupación. Creo que mis hijas tienen la contención en la familia, pero bueno, veo que hay muchos chicos que no. La verdad que el libro todavía no lo pude leer, recién lo encargué, así que lo voy a leer con mucha atención, les quiero agradecer, fue muy interesante. Bueno, nada, yo me hago muchísimos planteos, si estamos bien encaminados con este tema, creo que hay mucha falencia en los colegios con el tema psicológico. Entiendo que hay que ayudar mucho a los chicos y contenerlos, pero veo poca formación de los docentes. No sé desde el punto de vista de ustedes cómo lo ven, yo veo muy poca formación para que los docentes puedan contener a los chicos. No sé si esto es solamente pedagógico
o la contención tiene que ser más psicológica por lo que ustedes están planteando, lo veo muy complejo. Nada, eso quería comentar. Gracias, Viviana. Viviana, te quiero recomendar el libro que hicimos con Mirta Iwan, que se llama La escuela no puede sola, que tiene que ver mucho con eso que vos estás hablando. Está planteado en ese libro un abordaje interdisciplinario. Perfecto, lo voy a buscar. Lo voy a buscar. He leído algunas cosas de Mirta Iwan, creo que la conozco, personalmente la he visto en algún momento, y sí, lo voy a buscar y lo voy a leer con atención, por supuesto. Todos nuestros Gracias. libros están en la librería Paidós, que está en Palermo, y en algunas otras, pero Paidós seguro están todos. Mis libros desde hace 35 años están todos ahí. A mí me gustaría Perfecto, decir gracias. algo respecto a lo que decía Viviana, del tema de la contención. Generalmente los docentes en las escuelas, los profesores, porque docentes somos todos dentro de la escuela, los psicólogos también, los profesores suelen decir que no tienen herramientas para contener, sobre todo algunas crisis a veces muy importantes que suelen tener los alumnos en la escuela. Y yo a veces me planteo que en verdad, como no son psicólogos, no deberían por qué tenerlas, ¿no? Pero sí entiendo que justamente por eso en el ámbito educativo cada vez hay más necesidad. Hay algunas escuelas secundarias que tienen 3 psicólogos trabajando, si bien puede que algunos digan no alcanza porque hay 1000 y pico de alumnos, se supone que no todos necesitan del psicólogo en la escuela. Entonces, me parece que tiene que ver con esto que planteas vos, Vivi, que tiene que ver con que se ven crisis que están en la escuela y que detonan en la escuela, y no es por casualidad que detonen en la escuela. Me parece que a veces los chicos saben que ahí van a ser escuchados. En el caso de las escuelas especiales, el equipo interdisciplinario interviene permanentemente y los niños tienen una singularidad que hace que ese acompañamiento tenga que ser interdisciplinario y en el día a día. Por eso digo, siempre cada escuela tiene también su singularidad, ¿no? Y media tiene ciertas características, y cada media también sus características, pero por ejemplo en escuelas integrales, yo a la tarde estoy en una escuela integral, que es lo que antes eran las de RECU, y bueno, es el espacio, digamos, de escucha, es permanente y es casi a demanda, ¿no? El niño se acerca en cualquier situación, o uno se acerca al niño, porque aparece mucho niño disruptivo, que no puede contener sus emociones. En el texto está, el caso, le pongo Narciso, es un nombre ficticio, y cómo él irrumpe y su conducta permanentemente es de no poder, de irse con el cuerpo hacia a otro compañero, no poder contenerse, no poner en palabras, pero cuando uno le empieza a ofrecer otra mirada de él mismo, cuando empieza a ubicarlo no como el niño que hace Bolonqui, decirlo así en forma sencilla, que él es también otra cosa además de desetiquetarlo, él en este momento está siendo prácticamente el ilustrador de la escuela, porque encontramos un rasgo de él que no es ese del niño disruptivo. Y hasta él se está sorprendiendo que él puede ser otro. No solamente ese niño que jode, vamos a decirlo, yo soy bastante a veces llana para hablar. Sí. ¿No? Y él, verlo como sujeto. Claro, pero es que bueno, pero hasta en las escuelas de educación especial a veces la mirada es también recordar, este siempre hace lío, cuidado que le pega a todos, cuidado, y es un niño muy grande, de 14 años ya, que me dobla en tamaño, y que cuando él se enoja tanto, o se enojaba, porque no apareció más ese joven, y no entiende cómo lo reconocemos en ese otro lugar. Ha tenido episodios muy severos,
y ahora nos encontramos, y él mismo se sorprende encontrando otro, hay otro. Por eso es tan importante correrlos de esa mirada tan, como esa marca tan fuerte que podría ser la única en la que él pudiera estar, y no. Ayudarlo a encontrarse en otro lugar. No sé si fui claro o no. Sí, Sí, clarísimo. claro, por supuesto. Perfecto. Clarísima. La singularidad de Clarísima. cada alumno. Bien. ¿Se nos cayó, Richard? Viviana, ¿paraste para hacer de la Sí, para selfie o que... seguís manejando? No, ya paré el auto, no lo quiero entrar en la cochera porque se me va a cortar la conexión. Pero además para Perdés que me la vean, porque no conexión. me gusta hablar sin mostrar la cara, pero bueno, manejando era complicado, estaba en manos libres. Así que bueno, yo les agradezco, la Gracias verdad que por fue un placer haberte... escucharlos. Muchas gracias. Muchas gracias. Los voy a leer con mucha atención y voy a seguir algunos que ya me anoté ahí los Instagram. Gracias. Gracias. Bueno, Maca, Bueno, ¿vamos cerrando? ¿Sí? vamos cerrando. Bueno, Bueno, un muchas gusto gracias a leerlos y todos. escucharlos. Sí. Muchas gracias. Gracias, Macarena. Yo Gracias, también Macarena. quiero- Gracias, Macarena. A ustedes, un placer leerlo, bueno, escuchar hoy la charla, impecable. Gracias. Gracias a vos, gracias a todos. Estén Bueno, muy bien. a vos Y- también, Valeria Cayón. Ya te vamos a invitar a escribir en alguno de los libros Bueno, de la encantada. colección, porque Un bueno, gusto, un honor, Mirta. ya te siento parte con lo que dijiste, y además yo también te sigo. ¿Ah, sí? Bueno, Sí, sí. Y aparte sí, son sí. vecinas. aparte somos vecinas, sí. Ah, sí. Claro, Sí, comparten sí, me avenida. dijo las dos. Ricardo, Comparten avenida las dos. Ah, bueno, unas bueno. cuadritas de diferencia me parece que Ah, tenemos. bueno, entonces nos vamos a tener que encontrar a un Nos café. vamos a tener que ir a tomar un café. Sí, encantada. Bueno, un cariño a todos, muy buenas noches. Bueno, Nos veremos gracias. Buenas noches en a el todos. próximo encuentro. Gracias, muy lindo el intercambio. Chau, chau. Muchas Nos gracias, vemos. nos vemos. Gracias a todos. Gracias, nos vemos. Gracias, compañerita de Fórum.